¿Alguna vez has tenido un problema o malentendido simplemente porque el mensaje no fue transmitido de manera clara? La comunicación efectiva es una habilidad fundamental en nuestra vida diaria, ya que nos permite expresar ideas, sentimientos e información de manera clara y comprensible. A través de la comunicación adecuada fortalecemos nuestras relaciones personales, académicas y laborales, evitando confusiones y logrando una mejor comprensión entre las personas. A continuación, conoceremos la importancia de la comunicación efectiva, sus características y cómo podemos desarrollarla para mejorar nuestras interacciones con los demás. Hoy hablaremos sobre la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Se define como la habilidad para expresarse de manera apropiada en el contexto social en el que se vive, donde existe el mensaje, la sintonía y la interacción. Ahora mencionemos los elementos de la comunicación. Por aquí tenemos al emisor, al receptor, al mensaje y al canal. Por acá tenemos el código, el contexto, la retroalimentación y el ruido. Estilos de percepción. Dentro de los estilos de la percepción tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual aprende observando, el auditivo aprende escuchando y el kinestésico aprende haciendo. Estrategia para fortalecer la comunicación efectiva. ¿Qué estrategias debo tener para fortalecer la comunicación efectiva? Para tener una buena estrategia y fortalecer la comunicación efectiva se debe tener los siguientes puntos: claridad, asertividad, escucha activa, retroalimentación y comunicación no verbal. Redes sociales profesionales. LinkedIn es un espacio donde cada elemento de tu perfil y tus interacciones reflejan tu capacidad de comunicarte profesionalmente. Es la principal red social, profesional y académica donde puedes utilizar para crear y mantener contactos profesionales, compartir logros, proyectos y conocimiento y buscar oportunidades laborales y académicas. Habilidades comunicativas del orador. ¿Cuáles son las habilidades comunicativas de un orador? Tiene que tener una buena dicción, un dominio corporal y un dominio escénico. Habilidades no verbales del hablante. Dentro de las habilidades no verbales del hablante tenemos la kinesia, la paralingüística y la proxémica. La kinesia es el estudio de los movimientos corporales, gestos y expresiones faciales y contacto visual. La paralingüística son los elementos vocales como el tono, pitch, volumen, pausas y sonidos no verbales. Y por último, el proxémico usa el espacio personal y la distancia en interacciones. Comunicación en entornos multimodales. La comunicación multimodal en la actualidad consiste en combinar varios elementos para transmitir un mensaje como textos, imágenes, audios, videos, emoji y gestos y animación. Tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, el TikTok, las clases virtuales, los anuncios publicitarios, el Facebook, videollamadas, también tenemos la publicidad de la televisión, los podcasts, los memes, las plataformas educativas virtuales, ¿no? Ahora hay algunas recomendaciones para dar el buen uso. Usar los mensajes claros y simples, luego elegir los recursos adecuados, mantener la coherencia, evitar exceso visuales y sonoros, ¿no? Adaptar al público de acuerdo a la edad, cuidar la calidad del contenido, verificar la información y fomentar la interacción. Usar la tecnología con equilibrio. La clave es usar diferentes recursos de manera equilibrada para que el mensaje sea claro y efectivo. En la semana 3 vimos lo que son los textos expositivos. Pudimos ver cómo está estructurado, cómo se estructuraba un texto expositivo. Para ello vimos lo que será la estructura de ese texto. Empezábamos con la introducción. En la introducción contaba de 3 partes. Era la contextualización, la presentación del tema, la anticipación. A su vez de ello, pudimos ver cómo se iban estructurando esos párrafos. Como por decir el párrafo de contextualización, el párrafo de anticipación. También vimos lo que era el párrafo de enumeración, vimos también el párrafo de autoridad, el párrafo de definición. Pudimos ver también los párrafos estadísticos, muy bonita esa parte. Pudimos ver también el párrafo de causa-efecto, que era muy interesante esa parte de causa-efecto, o lo que contenía ese párrafo. Y también vimos el párrafo de comparación, el de problema-solución. Y también por último vimos el párrafo de conclusión. A su vez en ellos vimos lo que era la estructura de cada párrafo, cómo estaba organizado.
Luego de ello también pudimos ver lo que son los tipos de diagramas. Para la interpretación pudimos interpretar lo que era un diagrama o una estructura, un esquema semántico, por decirlo así. Eran organizadores visuales. En la clase pudimos desarrollar también lo que era un organizador visual. En nuestro caso nos tocó el tema de lo que era siembra un árbol y ayuda al medio ambiente. Pudimos realizar un texto expositivo de ese tema, contando con la estructura tal cual habíamos aprendido en clase. Continuando con la sección 4 sobre el buen aprendizaje y los textos multimodales. Realmente en todos lados aparecen los textos multimodales, ya sean textos publicitados en revistas o digitales, o hay revistas digitales también. Ejemplos de ellos son las páginas web, los blogs, las revistas propiamente dichas, los diarios, los periódicos, en fin, Instagram, YouTube y todas aquellas plataformas digitales que podemos tener a la vista. Nos ayudan estos textos y acrecientan más nuestras posibilidades de aprender más, son mucho más llamativas. En realidad, un buen aprendizaje nos ayuda a identificarlas. Texto argumentativo. El texto argumentativo sirve para sostener una tesis. ¿Qué es una tesis? Es nuestra postura. Toda postura va desarrollada con un argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento es la base sólida para sustentar una tesis. Ahora, todo argumento viene acompañado de fundamentos, que son las fuentes oficiales, como por ejemplo según los libros, según las actas, según resoluciones, según leyes, entre otros. Hablemos del párrafo de carácter argumentativo. Sabemos bien que la tesis nace bajo una controversia, que viene a ser una pregunta, y toda tesis como postura se tiene que responder. En mi opinión, creo que desde mi punto de vista, para poder sustentar nuestro argumento. Hablemos de la argumentación académica. ¿Qué es la argumentación académica? Es la introducción, tesis y argumento. Como punto número 1 tenemos el párrafo de la definición. Este párrafo nos ayuda a dar el concepto de algo como ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias. Y tenemos también como segundo punto el párrafo de generalización. Este párrafo es una estrategia para sustentar una tesis y argumento. ¿Mediante qué? Mediante ejemplos, mediante casos, mediante estadísticas similares. Ahora tenemos como punto número 3 el argumento y analogía. Este argumento establece correspondencias entre elementos, nociones y evidencias que busca identificar paralelismos, que son similitudes en la idea principal, en la idea secundaria donde se encuentra la analogía e ideas terciarias. Como punto número 4 tenemos al argumento de ejemplificación, que este argumento utiliza en casos particulares. ¿Como para qué? Para respaldar una conclusión general. Y hablando de la conclusión general, tenemos el párrafo de la conclusión. Este párrafo es el final del documento. Este recopila los planteamientos desarrollados y que debe contener la reafirmación de la tesis, el marcador textual, una breve síntesis de argumentos, como comentarios, como recomendaciones e invocación. En la sesión número 7, en este caso les voy a explicar qué es la asignación de roles. Tenemos como 6 puntos importantes, en el cual el número 1 vendría a ser que es el MOOC, que es una simulación educativa donde estudiantes representan diplomáticos de la ONU. En el punto número 2 tenemos el proceso de asignación, número 3 seguidamente tenemos los roles principales. También tenemos la argumentación en contextos de posverdad. En el número 5 tenemos las características de los argumentos en la posverdad. Y también las 3 primeras características vendrían a ser la priorización de la conducción, el uso estratégico y la lealtad de grupo. Son las 3 primeras características importantes de los argumentos en posverdad. Y así también tenemos como paso número 6 el fake news, la desinformación, y también tenemos el sesgo de confirmación. Para poder cerrar este tema, si tuviera que resumir todo lo aprendido en este curso de comunicación efectiva, diría que comunicar va mucho más allá de las palabras. A lo largo de estas semanas hemos descubierto que una verdadera comunicación se escucha activa de la empatía para poder entender uno al otro y de la claridad para poder transmitir nuestra idea. Aprendimos que nuestro cuerpo y nuestra voz comunican tanto o más de un discurso escrito y que la asertividad es la llave maestra para poder resolver conflictos, ¿no? Y también poder liderar con éxito. Me llevo no solo teorías, sino herramientas prácticas que transforman la forma en la que me conecto con el mundo. Al final del día, mejorar nuestra comunicación también es mejorar
las relaciones como crecimiento personal de cada uno de nosotros.